Buenos días. 10 de diciembre de 1948. Hoy se cumplen 71 años desde que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se está llevando a cabo un conversatorio organizado por la Defensoría del Pueblo de la SUAY para celebrar este acontecimiento. Uno de los invitados es el doctor Sebastián López, constitucionalista, catedrático universitario. Doctor López, gracias por aceptar la invitación. Quisiéramos un criterio general sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y esta entrevista. Efectivamente, hoy celebramos un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, creo que asistimos a un momento paradójico también en el tema de los derechos humanos. Digo paradójico porque a pesar de que hemos visto que se han expandido la teoría de los derechos humanos, los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, los organismos especializados para la tutela y guarda de los derechos humanos, digo paradójicamente, a pesar de que vemos esta expansión, asistimos hoy a una constante violación de los derechos humanos, lo cual sin duda es preocupante. Hoy es un día especial en donde se conmemora la Declaración Universal, pero recordemos también que en diciembre del 48 se estableció la Declaración Americana de los Derechos Humanos para el continente americano y todo lo que supuso el desarrollo del sistema regional de protección de los derechos humanos. Digo, esto es preocupante porque cuando esperaríamos que hemos asistido desde 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hemos asistido a lo que los constitucionalistas conocemos como el punto de no retorno en relación a la vulneración de los derechos humanos, pero es que todos los días evidenciamos que existe vulneración a los derechos humanos. Lamentablemente no, en Latinoamérica sucede eso. Hay una evidente vulneración de los derechos humanos por conflictos, por manifestaciones como en Ecuador, como en Bolivia, como en Chile, como en Argentina, como en Bolivia. La situación es preocupante y caótica al mismo tiempo. La preocupación es a nivel mundial, diríamos, respecto al tema de los derechos humanos. Ahora, ciertamente que hemos vivido momentos convulsos en América Latina, pero creo que esto obedece a especiales situaciones de desigualdad que vive el continente latinoamericano. Si vemos la experiencia ecuatoriana, con el antecedente inmediato, quizá en el Perú, la destitución digamos, del Tribunal Constitucional, cuando se quiso cambiar el Tribunal Constitucional del Perú y este momento de crisis política, luego, acto seguido, la crisis ecuatoriana, en Chile vimos algo similar, en Bolivia vimos algo similar, en Colombia las protestas colombianas, pero creo que esto obedece a especiales situaciones de desigualdad que vive el continente latinoamericano. Y si no hemos entendido estas situaciones de desigualdad, si no hemos entendido que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos, sin duda caminamos en una dirección contraria al desarrollo progresivo y a la tutela de los derechos humanos. Hemos de esperar que la academia cumpla un rol trascendental también y preocupante en la formación de los derechos humanos. ¿Y está cumpliendo la academia o no? Bueno, la academia está haciendo esfuerzos interesantes. Por ejemplo, se han incluido cátedras especializadas en materia de derechos humanos. No podemos esperar que una facultad de jurisprudencia no tenga una cátedra de derechos humanos. Tenemos consultorios jurídicos gratuitos, tenemos especiales grupos de preocupación y tutela de los derechos humanos, observatorios en temas de los derechos humanos, lo cual sin duda son piezas que de alguna manera contribuyen al fortalecimiento, a la comprensión y sobre todo hacia la conciencia de los derechos humanos. Cuando suelo en clases decir a los chicos, necesitamos una conciencia constitucional, haciendo una referencia a esos derechos humanos positivizados en el texto constitucional y haciendo una especial referencia a la Constitución, necesitamos tener una conciencia constitucional. Solo a través de una enraizada conciencia constitucional podemos promover, proteger, exigir de parte del Estado la tutela y protección de estos derechos humanos. En la medida en la que nos alejemos de la comprensión de lo que supone los derechos humanos, estaremos más lejos de ese ideal que supone la protección. Ahora, siempre cuando hay violación a los derechos humanos, se exige reparaciones. Por supuesto. Un componente sustancial de los derechos humanos son la garantía, protección, reparación de los derechos humanos. Ahora, esta reparación tiene que ser bien entendida por el Estado. No quisiéramos dejar afuera también a los particulares. Aquí un excelente profesor universitario decía que hay Ferrajoli, que habla de los poderes salvajes, refiriéndose también a estos particulares que están en la obligación de tutelar los derechos humanos. Pero ciertamente, si no hemos entendido el estándar de protección,
¿Cómo podemos repararlos? ¿Cómo podemos repararlos? Finalmente, el ideal, doctor López, es que se lleve a la práctica pues, lo que se pregona en teoría. Absolutamente, creo que esta es una práctica diaria y creo que es una práctica que nace desde los núcleos más pequeños, desde el hogar, que se transversaliza hacia la universidad y esto cobra énfasis en la sociedad. El reto está en tomar conciencia de los derechos humanos, en lo que supone los deberes del Estado y nuestras obligaciones como ciudadanos para con esos derechos humanos. Por ahí alguien decía que las utopías sirven para caminar y para eso efectivamente están los derechos humanos. Las utopías del pasado son las realidades del presente y esperásemos que los derechos humanos se sigan respetando, se sigan protegiendo, más aún en el Estado constitucional de derechos y justicia que ha proclamado nuestra Constitución y que sin duda esperamos que no nos quede grande este texto constitucional y que se ajuste a la tutela y especial protección de los derechos humanos. Bien, hoy reiteramos, se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Reportó para El Observador Jaime Cedillo.